Hermanos, buenos días. Reciban un saludo de nuestra iglesia, la Santísima Trinidad de Tampico, en esta mañana, en este culto de adoración. Le damos la más cordial bienvenida en este día a nuestros hermanos que están presentes en nuestra iglesia y también a los hermanos que nos están viendo y escuchando en YouTube. Bueno, los saludos no son como los teníamos acostumbrados, pero gracias a Dios que con nuestra mirada lo estamos haciendo. Es una bendición que estemos aquí el día de hoy, reunidos en este lugar. Vamos a dar inicio a este culto con la lectura bíblica unida que se encuentra en el Salmo número 24. Salmo 24, esta lectura la vamos a hacer de una forma unida. La palabra de nuestro Dios dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Enseguida tendremos la oración de ofrecimiento. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que tú nos has permitido estar en este lugar, alabándote y bendiciéndote por tu palabra. Bendito Dios, quédate con nosotros en este día. Está con nuestro pastor que tendrá el estudio y el sermón en esta mañana. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Bendice a nuestros hermanos que en este momento estamos aquí reunidos, a nuestros hermanos que nos ven también por las redes sociales. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en el nombre de tu sagrado Hijo Jesús. Amén. Enseguida, hermanos, vamos a tener el canto bíblico número 239. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz,
yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta irte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Oh, entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Enseguida, hermanos, tendremos la lectura bíblica alternada que se encuentra en 2 de Corintios 12, del 1 al 10. Segunda de Corintios 12, del 1 al 10, esta lectura la vamos a hacer de una forma alternada. La palabra de nuestro Dios dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual 3 veces rogaba al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Vamos a tener la oración de intercesión. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, bendito Dios, porque por tu misericordia estamos presentes. Gracias, mi Dios, porque tú has estado con nosotros en esta semana, en nuestras actividades, tú nos has guiado, bendito Dios, en todo lo que hemos hecho, bueno o malo. Bendito Padre Celestial, en este día tenemos muchas gratitudes, pero también peticiones, bendito Padre Celestial, sobre todo de enfermedad. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque, mi Dios, hoy hemos dispuesto este día para adorarte, para bendecirte, por medio del canto, por medio de las alabanzas, por medio de tu palabra, bendito Padre Celestial, porque tú has sido misericordioso y seguirás siendo misericordioso en nuestras vidas, bendito Dios. En este día, bendito Padre Celestial, sabemos que hay enfermedad y la ponemos en tus manos, bendito Dios, el día de hoy, muy especialmente por la vida de Isaí, bendito Dios. Te pido que tú estés con él allí donde se encuentra, que les des inteligencia, sabiduría a los doctores, a las enfermeras, bendito Padre Celestial, para que mi hermano pueda salir de ese lugar, bendito Dios, triunfante. Bendito Padre Celestial, bendice
a la familia Meléndez Mezquida, nuestro hermano Ricardo, nuestra hermana Olivia, a Gesiel, a Oreb, bendito Dios, que los has sacado también de esta enfermedad, bendito Dios, pero en este día pues a su demás familia, así como a los hermanos que hemos estado en oración hacia ti, bendito Dios. Sabemos que tú tienes la última voluntad, bendito Dios, y pues estamos en tus manos. Ponemos en tus manos también a la familia a nuestro hermano Moisés Bárcenas, Señor, a su familia también, hermanos que hemos estado orando por él, por la enfermedad, bendito Dios, la ponemos en tus manos, por Marco Moreno, bendito Dios también, allá donde él se encuentra, con su familia, bendito Padre Celestial, pues también lidiando con la enfermedad, bendito Dios. Sabemos que pues hay más hermanos en este día que pues están padeciendo enfermedad, bendito Padre Celestial. Te pido que tengas misericordia de ellos, bendito Dios. En este día, bueno, pues también pongo en tus manos la vida de nuestro pastor, la vida de su familia, su esposa, sus hijos, su mamá allá en San Luis, a su hermana, sus sobrinos, su cuñado, bendito Padre Celestial. Te pido que tú los bendigas, mi Dios, en todo momento. Pongo en tus manos pues a los hermanos ancianos gobernantes, a nuestros hermanos diáconos, bendito Dios, que tú estés con ellos, con sus familias en todo momento, bendito Padre Celestial. Y bueno, pues también a nuestros hermanos Freddy y Belén, que bueno, pues también tuvieron una situación de enfermedad por su hijo Alfredito, que el día de hoy, bueno, pues ya él se encuentra mejor, bendito Padre Celestial. Te damos gracias que aunque no sabíamos de la enfermedad, pero tú sí, mi Dios, y has sacado adelante a este joven, bendito Padre Celestial ya. Bendito Padre Celestial, bendice en este día a nuestras familias, bendice a nuestros hermanos, que saliendo de aquí nos lleves con bien a nuestros hogares. Te damos gracias en el nombre de tu sagrado Hijo Jesús, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Enseguida vamos a tener unos momentos de alabanza, hermanos. Vamos a tener el coro Romanos 8, que se encuentra en la página 58 del Corario Nuevo y en el 45 de los antiguos. Su Cristo y de su amor, será el hambre o la desnudez, sufrimiento, persecución, ¿quién nos podrá separar de Jesucristo y de su amor? Del peligro, la muerte o la tribulación.
Dice la Escritura que por su causa somos muertos siempre. Somos como ovejas que nos llevan a matar. Pero en cada tribulación somos mucho más que vencedores por medio de aquel que tanto nos amó. Estoy seguro que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni ninguna fuerza espiritual, ni el pasado, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra creación nos apartará de Jesucristo y de su amor. Que nos podrá separar de Jesucristo y de su amor. Será el hambre o la desnudez, sufrimiento, persecución. Que nos podrá separar de Jesucristo y de su amor. El peligro, la muerte o la tribulación. Dice la Escritura que por su causa somos muertos siempre. Somos como ovejas que nos llevan a matar. Pero en cada tribulación somos mucho más que vencedores por medio de aquel que tanto nos amó. Estoy seguro que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni ninguna fuerza espiritual, ni el pasado, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra creación nos apartará de Jesucristo y de su amor. Jesucristo y de su amor. Ahora en la página 93, vencedor. ¿Sí? He pensado, porque vienen tantas pruebas, porque vienen aflicciones y dolor, pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, ya que he confiado en Cristo y por él soy vencedor. Vencedor, vencedor, ya soy más que vencedor. Lugares que yo he estado, mucha gente me ha rodeado y me siento solo, Señor. Pero en cada hora Cristo viene y me asegura y me muestro que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor. Ya he confiado en Cristo
Cristo y por Él soy vencedor, vencedor, vencedor. Ahora ya soy más que vencedor. Le doy gracias a mi Dios por los valles y montañas, por caminos y veredas por donde me llevó. Pues si tengo problemas, no sabría que Él me ayuda, ni sabría que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, ya he confiado en Cristo y por Él soy vencedor, vencedor, vencedor. Ahora ya soy más que vencedor. Un último coro, hermanos, está en la página 92 y en la página 70 del Corario Antiguo. Vengo a ti. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor, dame más de ti. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor, dame más, te quiero más de ti. Hermanos, enseguida vamos a tener un acto especial de recepción de nuevos miembros de nuestra iglesia que van a estar a cargo de nuestro pastor. Quiero pedirles a nuestros hermanos Carlos y Emily que pasen por favor aquí al frente, por favor, juntamente con sus hijas.
Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, asimismo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Mis amados hermanos, al creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, somos hechos partícipes de su iglesia universal e invisible. La iglesia universal e invisible de nuestro Señor Jesucristo, que está en todas partes del mundo donde confiesan su nombre. Los privilegios y las bendiciones espirituales que Dios nos otorga al ser parte de esa iglesia universal e invisible son sagrados, son preciosos, son benditos. Sin embargo, es la voluntad de Cristo para cada creyente que éste sea miembro de una iglesia en particular, es decir, de una comunidad de fe local, visible, donde pueda crecer espiritualmente y ejercer sus dones para la edificación del cuerpo de Cristo, del cual pues todos formamos una parte importante. Por este motivo, los hermanos Carlos y Emily, aquí presentes, junto con sus hijas Dara y Rebeca, más la que viene en camino, pues, wow, yo dije, ya nos sorprendieron. Bueno, nuestros hermanos están esperando una nueva bebé, una nueva bendición de parte de nuestro Dios. Gracias a Dios le damos por esa bendición. Y bueno, dice nuestra confesión de fe de Westminster que esa también es una forma legítima de cómo la iglesia crece. No solamente cuando se añaden nuevos miembros a las iglesias locales, sino cuando estos miembros se reproducen y tienen hijos. Y esta es una herencia de parte del Señor, como dice el Salmo 127, y pues debemos de estar agradecidos con el Señor por ello. Y pues estar orando también por nuestra hermana Emily, ¿verdad? Por el desarrollo de este embarazo y de este bebé, para que pueda llegar a feliz término y nacimiento. Nuestros hermanos han solicitado ser miembros de esta iglesia local, la Santísima Trinidad, después de presentar testimonio de su fe sincera en Cristo, y no habiendo impedimento alguno de parte del Consistorio de esta iglesia. Ahora es mi deber preguntarles a ustedes, frente a nuestro Señor y frente a su iglesia aquí presente, Carlos y Emily, ¿prometen a Dios y a esta iglesia local conducirse según sus normas y someterse con gozo a su disciplina, y que procurarán su paz y edificación, y que tratarán a sus miembros con el amor y fidelidad que corresponde a los discípulos de Cristo como hermanos de la familia de Dios? Muy bien, hermanos, después de nuestros hermanos haber dado su consentimiento, su compromiso, les voy a pedir que estemos en pie y que repitamos, hermanos, estas palabras para darles el reconocimiento y la bienvenida a nuestros hermanos. Repitan después de mí. Nosotros, miembros y ministros de la Iglesia de la Santísima Trinidad, les reconocemos y recibimos gozosamente como miembros en plena comunión de esta amada Iglesia. Prometemos con la ayuda de Dios apoyarles como parte de la familia, de nuestra familia en Cristo, con nuestras oraciones, con nuestros dones y con nuestro amor cristiano.
Amén. Así que, hermanos, Carlos, Emily, familia, Rodríguez, Juárez, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento y la cabeza de la Iglesia universal y local, les damos la más cordial bienvenida como miembros activos y en plena comunión de la Iglesia Presbiteriana Asociada Reformada, la Santísima Trinidad de Tampico, con todos los deberes y privilegios que la palabra de Dios les otorga. Que Dios les bendiga, les guarde y les prospere en esta comunidad de fe. Quiero pedirle a mi hermano Ernesto, si él quisiera, por favor, si fuera posible, tener una oración delante de nuestro Dios, si gusta allí en su lugar o pasar aquí al frente. Sí, adelante, si puede, para dar gracias a Dios por este momento. Señor y Padre nuestro, Dios eterno, Dios santo, Dios misericordioso y bueno, a ti, solo a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por estos momentos que nos das. Gracias, Padre Santo, por la vida de mis hermanos que has puesto en su corazón participar de la familia de esta tu amada iglesia. Gracias, Señor, porque los recibimos, Padre mío, con gozo, con alegría, y que, mi Dios, estaremos siempre pendientes de cada uno de ellos, de mis hermanos adultos como de las criaturas pequeñas. Te ruego, oh Padre eterno, que los tomes en tus benditas manos. Que, Señor, permitas que siempre estén en comunión contigo, buscándote, estando, Padre Santo, siempre en oración contigo, para que, mi Dios, tus bendiciones siempre lleguen a ese hogar. Señor, bendice a tu pueblo que lo recibe con los brazos abiertos. Y permite, Padre Santo, que todos en armonía, en compañerismo y en hermandad podamos siempre estar unidos en tu bendito nombre. Gracias te damos, Señor mío, por estos momentos. Bendice, oh mi Dios, a cada uno de los presentes y permite, oh Padre Santo, que la membresía también pueda irse creciendo y fortaleciendo en esta tu amada iglesia. En Cristo Jesús te damos gracias por todas y cada una de estas bendiciones que de ti recibimos día con día. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias y bienvenidos. Vamos a continuar, hermanos, para meditar en la palabra de nuestro Dios, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 9 al 10. Ya hemos tenido la lectura bíblica, hermanos, en este pasaje. Segunda de Corintios 12, y vamos a reflexionar específicamente, hermanos, en el versículo 9 y el versículo 10. Vamos a orar. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, Señor, para que en este momento en el cual estaremos reflexionando, meditando en tu palabra, Señor, en su mensaje para nuestras vidas, Señor, tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestros corazones. Tu Espíritu Santo sea, Señor, el que lleve a cabo el propósito por el cual esta palabra fue escrita para nuestras vidas. Nos ponemos en tus benditas manos. En Cristo Jesús. Amén.
El tema, hermanos, que vamos a tocar el día de hoy, o el mensaje, lo he titulado La gracia y el poder de Dios en las debilidades. La gracia y el poder de Dios en las debilidades. El apóstol Pablo, hermanos, quien escribió esta epístola y mayor parte del Nuevo Testamento, el fundador de muchas iglesias entre los gentiles, puesto que él fue llamado para ser embajador de Cristo entre los gentiles, se vio afectado, hermanos, por lo que él llamó, lo que él identificó en su propia vida como un aguijón. Esto es alguna forma de debilidad, alguna forma de sufrimiento que había sido prolongado y extenso, hermanos, en su vida, y que de alguna manera esto le limitaba, quizá tanto físicamente e indudablemente ministerialmente. Porque pues las limitaciones físicas, cuando hablamos acerca de enfermedades, de debilidades del cuerpo, pues esto de alguna manera también afecta a nuestro desempeño en las demás actividades. Pero no vamos a hablar de manera particular sobre qué era ese aguijón. No sabemos con exactitud específicamente a qué se refería el apóstol Pablo con esta espina clavada en su cuerpo. Pero vamos a centrarnos, hermanos, en cómo el apóstol Pablo aprendió a conseguir fuerzas en medio de la debilidad y del sufrimiento. Cómo es que el apóstol Pablo aprendió a enfrentar sus debilidades. Pueden ser tanto físicas como espirituales. Y nosotros vemos, hermanos, que la primera reacción de Pablo, cuando él detecta esa debilidad en su vida, la primera reacción es muy lógica y muy natural, porque dice la palabra de Dios que él ora a Dios y le pide que le quite ese aguijón. Y ante una situación de sufrimiento, hermanos, tal como lo hizo el apóstol Pablo, es lógico y es legítimo orar a Dios y pedir a Dios que, si es su voluntad, Él elimine esas debilidades de nuestra vida. Hasta el Señor Jesucristo, hermanos, en medio de su propia debilidad, pidió al Padre, orando en Getsemaní, que si era posible, Él decía, que esta copa pasara de mí, que así sea, pero no se haga, Él decía, mi voluntad, sino la tuya. Pablo, dice la Escritura, que oró 3 veces. Aunque esta expresión, hermanos, no necesariamente tiene que limitarse a 3 ocasiones, sino que es parte de un énfasis que él hace. Es decir, en repetidas ocasiones, en numerosas ocasiones, él estuvo rogando a Dios que le quitara esta debilidad. Sin embargo, la respuesta de parte de Dios a esta oración ferviente y prolongada, dice Pablo, que no resultó en su liberación. No resultó necesariamente en que Dios quitara esa debilidad de su cuerpo, de su vida, sino más bien en la provisión necesaria para poder vivir aún con gozo en medio de esa situación de arduo sufrimiento. En otras palabras, hermanos, Dios no le quita al apóstol Pablo, Dios le da. Dios no le resta al apóstol Pablo
en cuanto a sus debilidades o a sus circunstancias, sino que Dios añade lo que es necesario para su vida, para poder soportar esas debilidades. Y esta idea, hermanos, es esencial para poder comprender cómo Dios es que ve a nuestros aguijones. Por un lado, cómo es que nosotros como seres humanos vemos esos aguijones y esas debilidades. Y por un lado, queremos que sean quitados, pero Dios, cuando ve nuestras debilidades, Él dice: no voy a liberarte, todavía no es tiempo. Dios ha prometido liberarnos de todo aguijón. Dios ha prometido liberarnos de toda enfermedad, de toda debilidad, de toda angustia. La palabra de Dios en Apocalipsis precisamente concluye con ese gran mensaje, donde las cosas de la vida presente, aquellas cosas llenas de debilidad, ya no existirán más. No va a haber más sufrimiento, no va a haber más dolor, no va a haber más hambre, no va a haber más enfermedad o más muerte. Dice, todas esas cosas pasaron y todas serán hechas nuevas. Sí, Dios ha prometido que algún día Él, cuando venga por segunda vez, nos liberará de todo aguijón, de toda debilidad. Pero para el aquí y el ahora, Dios, en su propósito eterno, también tiene un propósito para nuestras circunstancias, para nuestras ocasiones, para nuestras debilidades. Y ese propósito no es liberarnos, sino añadirnos, fortalecernos, llenarnos de su gracia y de su poder, que experimentemos más de Él, para confiar más en Él y gozarnos más en Él, que confiar en nosotros o gozarnos en las cosas circunstanciales que son cambiantes. Nuestro gozo no puede estar condicionado a esas circunstancias. Nuestro gozo tiene que venir de nuestra relación personal con Cristo, con lo que Él es, con lo que Él hace en nuestras vidas, con lo que Él ya ha hecho y con lo que Él ha prometido que hará. Así que, hermanos, para nosotros la solución muchas veces puede consistir en eliminar los problemas, pero la visión de Dios, sin embargo, es muy distinta. Para Él lo más importante no es la ausencia del sufrimiento. Cristo mismo lo asumió en su propia vida, en su espíritu y en su cuerpo. Lo importante es su presencia en medio de todo sufrimiento. Los recursos que Él nos da para soportar esos sufrimientos. El único, hermanos, que experimentó no solamente el sufrimiento de las circunstancias, sino también el sufrimiento del pecado y el abandono mismo de Dios el Padre, fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es el único que se sometió a tal desprecio y abandono para que nosotros no tuviéramos que pasar por ese camino, por ese Gólgota, para que nosotros no pudiéramos, no tengamos que pasar por ese Getsemaní. Sí, pasaremos por otros tipos de sufrimientos, de dolores, de penas, de tristezas, de angustias, de debilidades, pero jamás podrán compararse con el sufrimiento de Jesucristo, con el abandono de su Padre Celestial. Y Él nos dice que aun cuando nosotros pasemos por el medio de las pruebas, el Señor estará con nosotros. El Señor estará con nosotros.
La pregunta aquí, hermanos, es ¿cuáles son esos recursos y qué resultados traen a nuestras vidas para poder soportar, como el apóstol Pablo, nuestras debilidades? Y hay dos cosas, hermanos, que el apóstol Pablo menciona en este versículo número 9 de 2 de Corintios 12. Lo primero que él menciona tiene que ver con la gracia de Dios. La gracia de Dios. Dice, y me ha dicho, es decir, Dios me ha respondido a mi oración. Dios no me ha dejado sin respuesta. Dios me ha contestado. Dios no se ha quedado callado. Dios no ha sido indiferente. Él me ha escuchado y me ha respondido: bástate mi gracia. Hermanos, estamos ante una de las frases más luminosas de toda la Escritura. Esta afirmación tan breve como poderosa ha sido el consuelo de muchos afligidos por sus debilidades y pruebas. Ahí tenemos el meollo de la lucha contra nuestro aguijón. Esta era la lección fundamental que Pablo necesitaba aprender en su vida. La palabra gracia, hermanos, significa, mejor dicho, el favor de Dios obtenido para nosotros en Cristo. Gracias al favor inmerecido de Dios. Gracias a los méritos y a la persona de Cristo Jesús. Y hermanos, vemos ante nuestros propios ojos y a nuestras debilidades que experimentar la gracia de Dios es todavía mucho más importante que experimentar la ausencia de debilidades. Esta gracia, hermanos, no es meramente un frío concepto, una idea fría de doctrina o teología, hermanos. Es la manera en cómo Dios se relaciona con nosotros de una manera tan personal, tan íntima, en medio de nuestras circunstancias. Es como Dios está operando en favor de nosotros en formas muy concretas en las personas y en las circunstancias. Todo lo que Dios hace para nuestro bien, lo hace por gracia. No lo hace en base a lo que nosotros somos o en lo que hacemos. Lo hace en base a lo que Cristo es, lo que Él hizo, lo que ganó Cristo para otorgárnoslo a nosotros como un regalo. La gracia, hermanos, nos lleva ante la majestad misma de Dios para que sigamos humildemente, para que caigamos humildemente rendidos a sus pies, para que desde ese estado, hermanos, de humillación venga nuestra exaltación por el poder de Dios y no por nuestras propias fuerzas. Lo segundo que menciona aquí el apóstol Pablo, hermanos, en el versículo 9, es el poder de Dios. Él dice: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esta segunda frase que menciona el apóstol Pablo en este versículo 9 viene con un porqué. Es decir, hermanos, aquí Dios mismo no solamente le dice al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Quizá eso sería suficiente, hermanos. Pero observemos que Dios, hermanos, no solamente le responde al apóstol Pablo, sino que le explica el porqué de esa afirmación anterior, por qué nos debe ser suficiente su gracia. Y Pablo, hermanos, un hombre que
que ya había sido transformado por la gracia divina en otras facetas también de su vida, Dios vio que él necesitaba esta aclaración. ¿Cuánto más nosotros? El Señor Jesucristo no se limita a decirle que se conforme con su gracia, sino como si fuera una orden. Ante los sufrimientos, a causa de las debilidades, hermanos, muchas veces es difícil aceptar la voluntad de Dios sin que haya una razón válida de por medio. Nuestros corazones están inquietos porque no alcanzamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que Dios, hermanos, cual Padre amoroso y paciente, no solo le pide a Pablo que se conforme con su gracia, sino que le consuela y le convence, le persuade con un argumento poderoso. Y este es el argumento: mi poder, le está hablando a Pablo, mi poder, Pablo, se perfecciona en la debilidad. Y aquí podemos ponernos en el lugar del apóstol Pablo y escuchar las palabras de Cristo hablándonos a nosotros mismos. Aquí radica el secreto, hermanos, que nos ayuda a entender por qué la gracia de Dios nos es suficiente, nos basta. Porque su propósito divino es operar, hermanos, su poder de una manera completa en nuestras vidas, no solamente en esas circunstancias. Mi poder se perfecciona, es decir, hace su obra completa en tu vida. Mi poder no solamente se limita a un aspecto de tu debilidad o de tu necesidad. Dios está viendo nuestras vidas de una forma mucho más integral. Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestros pensamientos, Dios ve nuestras actitudes, Dios ve lo que está más profundo en nuestro corazón. Y es ahí donde Dios quiere trabajar. Y cual taller, hermanos, Él obra en nuestros corazones, empleando las herramientas necesarias, que son su Espíritu Santo, que son su palabra, sus promesas, su poder, pero también nuestras circunstancias, nuestras debilidades. Porque de qué otra manera nosotros podemos experimentar el poder y la gracia de Dios si no es en medio de estas circunstancias. La actitud de Pablo, hermanos, referente a sus debilidades, habiendo entendido que el poder de Dios estaba obrando en su vida de una manera completa, íntegra, haciéndole crecer, madurar en su fe, en su dependencia en la gracia de nuestro Dios, adquiere una nueva comprensión acerca de sus debilidades, de su aguijón. Y él expresa esto diciendo, por tanto, es decir, en virtud de lo que Dios me ha dicho. En virtud, yo oraba al Señor que Él quitara mis debilidades, pero Él me dijo, son necesarias porque ahí mi poder se va a perfeccionar. Y yo estoy obrando en tu vida por gracia. Eso es suficiente para ti. Dice, por tanto, en respuesta a la respuesta de Dios, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La actitud de Pablo referente a sus debilidades, hermanos, delante de Dios cambió. Él entendió
y aceptó que las debilidades en su vida están ahí con un propósito santo de parte de Dios. Que están ahí para estrechar más y más nuestra relación con Él, para experimentar el poder salvador y santificador de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y eso, hermanos, que dice el apóstol Pablo, da paso a un gran misterio. Ese gran misterio se encuentra en el siguiente versículo, número 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, esto no suena muy lógico. Esto es una especie de paradoja, como de contradicción. Por pura lógica, sabemos que una debilidad es un obstáculo, una limitación para cualquier persona. Y así concebía Pablo al principio su aguijón, su debilidad. Él sentía que lo que había en su vida era un obstáculo de alguna manera, quizá para servir mejor a Dios, para amar mejor a Dios, para hacer algo mejor por Dios. Pero ahora él ha entendido que Dios no obra en virtud de quién es el apóstol Pablo, de sus capacidades, de sus posibilidades, aún de sus circunstancias. Dios no está condicionado a ese tipo de cosas en nuestras vidas. Él ha entendido ahora que la gracia y el poder de Dios, manifestadas, aplicadas en las debilidades, han transformado su entendimiento y su actitud ante la vida, ante las debilidades. Ahora Pablo no solo ve un propósito bueno en ellas, sino que también se goza porque ama más a Cristo que a sus propios deseos. Y este es el gran misterio. ¿Cómo es que el mismo sufrimiento del apóstol Pablo, después de entender cómo es que opera la gracia y el poder de Dios en su vida, a través de las debilidades, produce en su vida gozo? Produce en su vida amor por Cristo. Y esto es algo que el mundo no entiende. Esto es algo que el mundo no puede experimentar. Porque cuando el mundo está en angustia, como no conoce a Dios, porque no tiene una confianza y una esperanza en Él a través de Cristo Jesús, la reacción del mundo siempre es en contra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios eres así? ¿Por qué Dios permites esto o aquello? Si realmente existieras, si realmente fueras quien dice ser, tú harías mi voluntad. Pero el apóstol Pablo, lejos de mostrar algún tipo de inconformidad o reclamo delante del Señor, él dice: Señor, te amo más. Te amo más. Me gozo más. Me gozo más por lo que tú estás haciendo en mí, por lo que tú eres en mí, en medio de estas debilidades. Así que, hermanos, la lección que el apóstol Pablo aprendió es que es más importante amar a Cristo y estar gozoso y satisfecho en Él. Pero esa es una lección dura de aprender. Esa es una lección que Pablo tuvo que aprender en la experiencia de su relación con Dios en medio de debilidades, en medio de angustias,
en medio de afrentas, de persecuciones y de necesidades. Si nosotros queremos aprender, hermanos, lo mismo que aprendió el apóstol Pablo y experimentar ese amor y ese gozo que experimentó el apóstol Pablo, no debemos de rechazar la manera en cómo Dios opera en nuestras vidas. Pablo, hermanos, aprendió, mejor dicho, a poner más y más sus ojos en Cristo y no en sus circunstancias y debilidades. Y es por ello que Pablo afirma este gran misterio, hermanos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Creo que nos ayuda a entender este misterio, hermanos, una ilustración que Jesucristo mismo utilizó. Él dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, Juan 8:12. Y en Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz de Cristo, hermanos, puede brillar con mucha más intensidad en nuestros momentos de mayor oscuridad, en la penumbra del dolor, cuando no podemos ver absolutamente nada delante de nosotros porque todo es oscuridad. Es ahí donde el resplandor de Cristo Jesús se hace notar, nos llena los ojos e inunda nuestras vidas. Es en la noche más oscura, en el túnel sombrío de nuestras debilidades, que la luz de Cristo alcanza su máximo fulgor, porque nada puede ocultarla. Entonces, soy fuerte porque cuanto mayor es la oscuridad en mi vida, tanto más brilla y brilla la luz de Cristo para mí. Más y más puedo comprender a Cristo. Más y más puedo entender y valorar su persona y su obra en favor mío. Si eso no es luz, si eso no es iluminación del Espíritu Santo, entonces no sé qué sea. Fueron entonces las debilidades las que le mostraron a Pablo la suficiencia de la gracia y el poder de Dios, y le enseñaron a amar más a Cristo y gozarse en Él, estar satisfecho en Él. Mis amados hermanos, Pablo pasó de un sentimiento de frustración, quizá de desesperación, y por qué no decirlo también, de un sentido de orgullo espiritual, donde él quería estar un poco más arriba, a una dependencia total de la gracia y el poder de Dios en medio de sus debilidades. Pasó de un orgullo espiritual a una humildad espiritual. Mis amados hermanos, un gran obstáculo para experimentar la gracia y el poder de Dios es precisamente el pecado del orgullo espiritual, del deseo de autosuficiencia. Si yo tan solamente pudiera, si yo tan solamente tuviera, si yo tan solamente fuera, etcétera, etcétera, me sentiría más seguro, me sentiría más confiado, más en paz, más fuerte, y muy probablemente más y más independiente de Dios, más independiente
de la necesidad de tener que humillarme ante Dios, de tener que orar, de tener que esperar en Él, de tener que confiar en Él, aun cuando el Señor no responda a mis oraciones de la manera en que yo le pido. Y es ahí entonces cuando el Señor transforma nuestras vidas como transformó la de Pablo, e incluso transforma la manera en cómo nosotros oramos a Dios, así como tuvo que haber sido transformada la manera en cómo oraba Pablo. Y si nosotros nos preguntamos cómo oraba Pablo, hermanos, bueno, aquí tenemos un ejemplo, cuando oraba por sí mismo. Pero él aprendió las cosas que son mucho más valiosas, no solamente en su vida, sino en la vida de la iglesia. Y tenemos oraciones en Efesios, oraciones en Colosenses, donde la principal petición de Pablo por las iglesias no es que dejen de ser perseguidas, no es que dejen de enfermar o de morir, no es que dejen de tener pobreza, es que el Señor les dé cada vez más y más conocimiento, les llene de su sabiduría, les llene de su poder, de su Espíritu Santo, porque Él sabe que eso es lo necesario en sus vidas, que la gracia de Dios siga abundando en sus vidas, porque eso es lo que les va a sostener en todo momento de circunstancia y de debilidad, que son parte de este mundo y de esta vida presente. Por lo tanto, no hay nada más valioso para el cristiano, hermanos, ni nada más trascendente que la gracia de Dios y el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Y no hay mejor respuesta a la gracia y el poder de Dios recibido en nuestras vidas que amar más a Cristo y gozarnos más a causa de Él. Así sea en medio de nuestras debilidades. Y no estamos diciendo con esto que no debemos de entristecernos. No, claro que sí. Por algo dice la palabra de Dios: gozaos con los que se gozan, pero también llorad con los que lloran. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, que aún nuestras tristezas tienen esperanza. Nuestras tristezas tienen consuelo. Nuestras tristezas serán quitadas de por medio y por completo. Así que, como decía hace un momento, hermanos, un gran obstáculo para experimentar la gracia y el poder de Dios es el pecado del orgullo espiritual y los deseos de autosuficiencia. En tales casos, dice la palabra de Dios, que lo único que vamos a obtener de parte de Dios es humillación. ¿Por qué? Dice la palabra que el que se exalta será humillado. Pero porque Dios humilla a los soberbios, pero también dice Santiago, da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Y qué manera más tremenda de aprender precisamente la humildad, que es a través de las debilidades, a través de las pruebas. Por eso Pablo dice, gracias a Dios por esas pruebas, por esas debilidades, porque son el vehículo, un medio, una herramienta por medio de la cual Dios trabaja en mi vida cosas mayores, como son su poder y su gracia.
Por el contrario, hermanos, un sentimiento entonces de debilidad, ya sea físico, moral, espiritual, emocional, suele ser como un terreno fértil para que la fe en Dios, la dependencia en Dios crezca y dé los frutos de su gracia y de su poder que se manifiesten en nuestras vidas para la alabanza de la gloria de su gracia en nuestra debilidad. Quiero concluir, hermanos, haciendo algunas preguntas que sean para cada uno de nosotros. Pregúntese en este momento a sí mismo, ¿cuál es tu debilidad o circunstancia con la cual estás luchando en tu vida en este momento? Todos tenemos una. Bueno, mejor dicho, todos tenemos muchas debilidades, pero posiblemente hay una que esté siendo mucho más angustiante, preocupante. La pregunta es entonces, ¿le pedirás a Dios que cambie esa debilidad tuya, esa circunstancia tuya? ¿O le pedirás que su gracia y su poder sean suficientes en tu vida, aun cuando tus debilidades y circunstancias sigan ahí? ¿Estás dispuesto o dispuesta a amar más a Cristo y a gozarte en Él, aun en medio de tus debilidades, necesidades y angustias? Por supuesto, hermanos, eso va a ser producto de lo que experimentemos de parte de Dios en su gracia y en su poder a través de Cristo. Pidámosle entonces a Dios que así como transformó el corazón de Pablo, el entendimiento de Pablo, el sentir del apóstol Pablo, la actitud del apóstol Pablo, la oración del apóstol Pablo, también transforme nuestras vidas, nuestros corazones, por su gracia y por su gran amor. Oremos al Señor. Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo y nuestro buen Padre Celestial, Señor, en este momento, gracias te damos por tu palabra, Señor, la cual nos recuerda la importancia y la necesidad de que experimentemos tu gracia y tu poder en nuestras vidas, y que para ello, Señor, tú permites las debilidades. Tú permites las angustias, las necesidades, los problemas, las enfermedades, todo aquello, Señor, que representa debilidad. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que lo que tú eres y lo que tú tienes para darnos es suficiente y aún mejor de que si tú nos despojaras de nuestras debilidades. Gracias porque tú has prometido, Señor, que algún día ya no habrá debilidades en nuestra vida ni en la vida de nuestros seres queridos. Pero mientras tanto llega ese día, ayúdanos, Señor, a poder centrar nuestro amor y nuestro gozo en Cristo. Ayúdanos a poder orar y suplicar por aquellas cosas, Señor, que realmente necesitamos y permanecen en nuestras vidas en medio de las circunstancias, por difíciles que éstas sean. Señor, creemos que tú eres poderoso, no solamente para
para transformar las circunstancias, para sanar, aún para resucitar. Pero también entendemos, Señor, que tú tienes un plan, tú tienes un propósito para este tiempo presente, Señor, y es que seamos conformados más y más a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que crezcamos en fe, que crezcamos en santidad, que crezcamos en gracia. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú obres tu voluntad santa y perfecta en nuestras vidas y en la vida de todos nuestros seres queridos. Te lo suplicamos, te lo agradecemos, confiando en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia y el poder de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Vamos a concluir, hermanos, nuestro culto despidiéndonos con el coro Unidos, y de esta manera estaremos despedidos de este lugar. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomándonos de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo creerá que tú eres Dios. Unidos, unidos en su nombre, unidos, 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 su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomándonos de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo creerá que tú eres Dios. Amén, hermanos, estamos despedidos. Igualmente a quienes nos siguen por Facebook, que Dios les bendiga y les guarde. Amén.